Bueno, pues muy buenas tardes, estamos en Telemedina Canal 9 y no nos podemos olvidar de una fecha muy importante que tenemos dentro de muy poquito, que es el 23 de julio, elecciones generales al Congreso y al Senado. Hoy tenemos con nosotros en Medina del Campo y tenemos que agradecerle que se haya acercado hasta los estudios de Telemedina, al que va como candidato número uno para el Senado por la provincia de Valladolid, Jesús Julio Carnero, muy conocido por todos nosotros. Jesús Julio, muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí. Muy buenas tardes, muy amables, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que la primera pregunta es, cuando hemos visto la lista del Senado, después, primero darle la enhorabuena públicamente porque por su nuevo cargo, alcalde de Valladolid. Me imagino que además usted con el buen feeling que tiene con el alcalde de Medina, eso será bueno para toda la provincia. Eso es lo primero. Pero sí que es cierto que cuando hemos visto las listas en el Senado, nos ha sorprendido un cargo tan importante como ser alcalde de Valladolid, luego aparecer como lista de senador. No sé, nos ha quedado un poco descolocados porque no está usted en las quinielas del Senado. ¿Por qué ir de número uno por el Senado? Bueno, pues mire, es muy fácil de explicar. La labor que se hace en el Senado es una labor que va a redundar en toda la provincia de Valladolid y, por supuesto, en la ciudad de Valladolid. Hoy la toma de decisiones no acontece en cada uno de los municipios, sino que necesitamos tener una interrelación. Usted piense que, por ejemplo, el alcalde de Medina del Campo es diputado provincial. Es decir, el estar en otros lugares donde se toman decisiones importantes que pueden afectar a los vecinos o incluso a los habitantes de una comarca es esencial y fundamental. Bueno, pues el Senado, que es una Cámara de representación territorial, es una Cámara que me va a permitir defender los intereses de Valladolid, por supuesto, de la ciudad y también de la provincia. Pensemos que en este momento, desde el punto de vista de las infraestructuras, nuestra provincia tiene una serie de recursos y de temas pendientes fundamentales. La Valladolid-León, la autovía del Duero, el tercer carril entre Tordesillas y Valladolid, o también, cómo no, el que la estación de Medina sea una estación de ferrocarril que sea un centro neurálgico. Todo el corredor agroalimentario, la potencia que tiene Medina del Campo en este momento, desde el punto de vista agroalimentario, con el proyecto del corredor en la CL 602, que hace que tres provincias, como pueda ser Zamora, Valladolid y Segovia, estén unidas y trabajando todos los municipios, un conjunto de municipios, más de 16 municipios, en torno a ese corredor. Bueno, pues defender esos intereses, por supuesto el soterramiento en la ciudad de Valladolid, defender esos intereses en el Senado va a ser mi prioridad y lo va a ser de la manera más sencilla que acontece en las relaciones políticas, de manera presencial, teniendo allí a los ministros, a los secretarios de Estado, a los secretarios generales, a los directores generales, a los responsables de Adif, a los responsables de Renfe. Pensemos, por ejemplo, en un proyecto tan importante para Medina como puede ser el tren de cercanías Medina, Valladolid, Palencia. Bueno, pues la defensa de todos esos intereses, de esas infraestructuras, de esos servicios, de esas frecuencias, es algo que hay que hacerlo in situ. No vale levantar el teléfono. Y eso es lo que me movió. Lo que me mueve inicialmente es un tema fundamental como es el soterramiento en la ciudad de Valladolid. Y yo cuando lo hablé con la dirección, tanto nacional como con la dirección regional, el presentarme como candidato al Ayuntamiento de Valladolid tenía como eje todas estas cuestiones. Y aparte, una cuestión que yo creo que siempre es importante para todos los vecinos, en este caso de Valladolid. Mi sueldo me lo va a pagar el Senado, no el Ayuntamiento de Valladolid. Por tanto, tener un alcalde que tiene un sueldo 0 euros, pues hombre, es importante también para los vecinos. Yo he tenido conversaciones, muchas conversaciones, y más allá de que algunos estamos más metidos en este mundo,
Siempre queda duda, ¿qué aporta el Senado y los senadores? La Cámara del Senado, que era una Cámara de representación territorial, que es, vamos a representar, en el caso de Valladolid, vamos a representar los intereses, ¿realmente se pueden defender, va a aportar desde ese punto de vista para la tierra de Valladolid, o se diluye dentro de los votos de los partidos? ¿O verdaderamente sí que hay un trabajo específico ahí, como estábamos hablando ahora mismo, de estar con el director general de Renfe, de estar... Ese trabajo verdaderamente para la gente que va a votar, ¿el Senado tiene esa importancia y esa relevancia? Claro que la tiene, sigue siendo una Cámara de representación territorial. De hecho, en el Senado, en cada legislatura, hay bastantes alcaldes de distintos municipios de la geografía española. Fíjese que un gran alcalde, que para mí, bueno, pues es mi ídolo, es a quien yo me quiero parecer, como es el alcalde de Málaga, ha sido senador, ha defendido los intereses de Málaga, de la ciudad de Málaga y de la provincia de Málaga en distintas legislaturas, y ha aportado muchísimo a que Málaga hoy sea lo que es. Bueno, el Senado cumple un papel como Cámara de representación territorial en el conjunto de lo que es las Cortes Generales y, por supuesto, claro, tú representas a una circunscripción, yo voy a representar a la provincia de Valladolid y los tres senadores, espero que seamos tres senadores los que nos den la confianza los electores del Partido Popular, vamos a defender los intereses de nuestra provincia. Cada uno tendremos una dedicación más específica en un ámbito sectorial, en el reparto que se hace en la propia Cámara, pero defenderemos esos intereses y seremos la voz de la provincia en esa Cámara de representación territorial en el Senado. Por eso es importante la política que se hace en los plenos, en las comisiones, pero es muy importante la política que se hace fuera del pleno y de la comisión, en los pasillos, en las relaciones personales, porque la política en el fondo no deja de ser, como decía Juan Vicente Herrera, cariño. Y de lo que se trata es de ponerle a las necesidades de la provincia de Valladolid ojos, cara. Y esos ojos y cara lo vamos a representar los senadores de la provincia de Valladolid en el Senado. Dentro de las Cortes Generales, lo que es la parte del Congreso, se está hablando mucho de más casi de con quién va a pactar o con quién no va a pactar cada uno de los partidos que casi de las propuestas generales. Pero claro, el Senado es distinto. Aquí en el Senado hablamos de una Cámara de representación, que es la que al final una ley la puede confirmar, por decirlo de alguna manera que todo el mundo lo entienda. ¿Y qué importancia puede tener un Senado con el mismo color político, un Senado fuerte, con el mismo color político que el grupo de gobierno? Bueno, mire, piense usted que la Cámara de representación territorial, que es el Senado, ahí nosotros hemos tenido mayorías absolutas, importantes. Bueno, siempre es fundamental que la confianza nos la den de una manera suficiente los españoles, para que Feijóo sea el presidente de todos los españoles y que no tengamos que pactar con ningún partido. Ese es el objetivo del Partido Popular, una mayoría suficiente que nos permita desarrollar nuestro programa electoral. Bien, ¿qué puede ocurrir? Que esa mayoría suficiente se dé más claramente en unas cámaras que en otras, en el Senado en relación a las Cortes Generales. Bueno, pues eso es importante, porque las propuestas, las medidas, las proposiciones que se adopten en el Senado tienen una mayor facilidad de conducirse y de realizarse, dadas esas mayorías. Pero bueno, yo lo que espero es que los españoles nos den la confianza de manera rotunda, no solo en el Senado, sino que nos la dé en el Congreso de los Diputados, para así conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea un presidente del gobierno sólido, que no esté sometido a ningún pacto. Esa es una decisión que nos corresponde a los españoles, que nos corresponde a los vallisoletanos aquí en la provincia de Valladolid. Y es muy importante concentrar el voto en el Partido Popular para que Sánchez no gobierne. Aquí el problema se llama Pedro Sánchez. Es el Partido Socialista con sus coaliciones, con partidos que repugnan
a los españoles porque no creen en España. Y eso hace que necesariamente debamos de concentrar el voto en Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que esa es la mejor manera de que España pase a un punto en el cual tengamos una solidez institucional, una solidez económica y una solidez desde el punto de vista social. Usted, cuando ha entrado en la alcaldía de Valladolid, se ha encontrado algo inesperado, que era una deuda que usted no contaba con ella, algo que, aunque ha dicho que no le va a variar su programa, tiene que compaginarlo todo. Hay medidas que Alberto Núñez Feijóo ha prometido en los 100 primeros días cuando entre como presidente del gobierno, y hay medidas que son medidas legislativas, es decir, volver a poner el delito de malversación, volver a poner el delito de sedición. Hay una serie de medidas que son legislativas puras y duras, pero hay una serie de medidas que tienen un calado económico, como puede ser algo que lo ha llevado como bandera, que es la bajada del IRPF para las rentas de menos de 40.000 euros. Claro, si yo miro en nuestra zona, pues no sé si podría decir que el 97% de las personas van a estar en ese tramo, menos de 40.000 euros, por el nivel de sueldos que tenemos aquí. ¿Puede pasar mañana que la deuda del Estado impida ciertas medidas que se están prometiendo ahora en campaña? Bueno, vamos a ver, la situación económica en la cual se encuentra España se conoce, ahí están los informes de la AIREF, y por tanto esa situación y esa realidad, bueno, pues es conocida, de sobra conocida. Mire usted, gobernar es priorizar, gobernar es hacerlo con efectividad, eficiencia y eficacia. Hay que hacer ese análisis, pero la vocación del Partido Popular y, por supuesto, el compromiso de Alberto Núñez Feijóo es bajar los impuestos. ¿Por qué bajar el IRPF? ¿O por qué bajar cualquier otro impuesto? Porque bajar un impuesto, y esa es la creencia del Partido Popular, es una expresión de confianza con los ciudadanos. Si tú bajas los impuestos, estás recaudando menos, pero estás pensando que confías que los ciudadanos van a generar un circuito económico que hace que la caja de los ingresos públicos se incremente, pero no se incremente porque le subas los impuestos a los ciudadanos, sino que se incrementa porque hay una mayor actividad económica. Y por tanto, bajar los impuestos es confiar en la gente, es confiar en los ciudadanos. Y esa es una vocación que nosotros no vamos a perder, que no lo va a perder Alberto Núñez Feijóo desde la presidencia del Gobierno de España si le dan la confianza a los españoles, o que no he perdido yo en el Ayuntamiento de Valladolid en mi compromiso también de bajar los impuestos en este mandato. Más allá de hablar del panorama nacional, porque a mí muchas veces le explico a la gente, nosotros votamos en Valladolid. Y en Valladolid se eligen los senadores que se eligen 5 diputados y son 4 senadores. Correcto. 4 senadores. Aquí los resultados que han venido dándose en las últimas elecciones eran 2 Partido Popular, 2 Partido Socialista. En el último, anteriormente tuvo Ciudadanos, yo no sé si llegó a tener Podemos aquí, en Valladolid me parece que sí, pero la última era 2 Partido Popular, 2 Partido Socialista, 1 Vox. Y luego, el Senado, habitualmente, el Partido Popular en Valladolid ha sido siempre muy fuerte. ¿Qué resultados espera o qué aspira a conseguir? ¿Aspira a conseguir el tercero y los 3 senadores? Mire, nosotros aspiramos, esa es nuestra vocación, aspiramos, por supuesto, a conseguir los 3 senadores y esperamos a conseguir los 3 diputados nacionales. Ese es el objetivo del Partido Popular en Valladolid. Ese es el mandato que desde la dirección provincial se nos ha señalado, recibida también de la dirección nacional, y en esa línea estamos trabajando y en esa expresión estamos día a día haciendo la campaña. ¿Qué vaya a ocurrir? Depende de lo que decidan los ciudadanos, pero lo que sí que es cierto es que es importante hacerles reflexionar que el voto que saca a Sánchez de la Moncloa es el voto al Partido Popular, porque otro tipo de voto, vaya usted a saber cómo se dirige si no se pierde. Por tanto, el voto que echa a Pedro Sánchez de la Moncloa, el voto que hace más España,
el voto que hace más Valladolid es el voto al Partido Popular. Es un momento histórico. Mire usted, todos sabemos lo que acaban de decir los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña y los dirigentes de Bildu. ¿Que van a subir el precio? Nos están esperando a los españoles. Por tanto, si nos están esperando a los españoles, no es a todos, es a Pedro Sánchez, para hacer eso que usted acaba de decir, para subir sus reivindicaciones. ¿Y cuáles son las reivindicaciones de los independentistas catalanes y de los abertzales vascos? Todos los conocemos. No, pero sí lo han dicho, claro. Destruir España. Referéndum de autodeterminación. Destruir España. Por tanto, estamos... Siempre se dice, ¿no?, que todas las elecciones son las más importantes. Estamos en la elección más importante de la historia de España. Estamos en la posibilidad de que, si no tenemos una victoria amplia, que yo espero que la tengamos, desde el Partido Popular, nos encontremos en un punto de no retorno. Eso es lo que en este momento debe de reflexionar todo el mundo. Hay que aglutinar el voto en torno al Partido Popular para echar a Sánchez. Porque cuando echas a Sánchez de la Moncloa, estás echando a Bildu y estás echando a Esquerra Republicana, también de la Moncloa. Vamos a entrar en el demonio del PP que le ponen con la educación y la sanidad. Se ha centrado mucho el tema de... Claro, esto es una paradoja, porque por un lado se centra mucho contra el Partido Popular en que van a destruir la educación y la sanidad pública, y por otro lado son competencias que están trasladadas a las comunidades autónomas y lleva gestionando durante un montón de tiempo. Pero no lo sé si el Partido Popular no lo sabe explicar bien, en este sentido, decir, porque que se utilice este argumento me parece, en cualquier otro país donde el conocimiento de las competencias autonómicas y estatales lo tuviera la gente clara, sería algo que nadie utilizaría en una campaña de elecciones generales, pero sin embargo es el mayor caballo de batalla que está utilizando el Partido Socialista casi contra el Partido Popular. Bueno, mire, yo le voy a hacer aquí, si me lo permite, una apreciación personal y luego ya una apreciación política, ideológica. A mí me trajo al mundo mi madre con la ayuda de un médico de cabecera, un médico público. Yo la educación que he recibido, las letras que aprendí desde pequeñito en Corcos del Valle, me las enseñó un maestro público. Yo creo en la sanidad pública y creo en la educación pública. Lo creo además de manera radical. Yo estoy aquí vivo ahora gracias a la sanidad pública de este país, a los sanitarios del Río Ortega, que esta comarca precisamente pertenece a ese hospital. Por tanto, desde el punto de vista personal, yo tengo una creencia en lo público fundamental, como motor de desarrollo económico y social en una sociedad. Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, el Partido Popular, usted bien lo decía, ahí donde está gobernando, en muchas comunidades autónomas, piense aquí en Castilla y León, gobernamos la educación desde la defensa de lo público, pero no solo eso. El informe PISA nos dice que el nivel educativo que estamos dando a nuestros alumnos está por encima de la media. Y seguimos creyendo en lo público. Y desde el punto sanitario, ahí está el modelo sanitario que ha desarrollado la Junta de Castilla y León, que es un modelo sanitario que se apoya fundamentalmente en lo público, en la sanidad pública. Por tanto, no hay ningún tipo... Siempre la izquierda anda con esa idea de que nosotros queremos destruir lo público para privatizar la sanidad, privatizar la educación. Nosotros ni vamos a privatizar la educación, ni vamos a privatizar la sanidad. Nosotros lo que sí que queremos es ordenar la educación y ordenar la sanidad. Nosotros tenemos necesariamente que reformar la LOMLOE, la actual ley educativa, y la tenemos que hacer para que sea una ley que permita una educación de elección de los padres, porque aquí el componente
de los padres, de la familia es fundamental. Por tanto, mire usted, siempre se anda con ese demonio, ¿no?, de la privatización de los servicios fundamentales y esenciales. Y el Partido Popular lo demuestra con los hechos y con la realidad. Creemos en una educación pública y creemos en una sanidad pública. ¿Por qué hace tanto hincapié el Partido Popular en el concepto familia a la hora de sus programas electorales siempre? Pues mire, claro, está muy bien la pregunta, porque siempre hablamos de la familia y damos por hecho lo que a lo mejor no reparamos alguna vez en pensar lo que es la familia. La familia, desde el punto de vista de nuestro partido, es la esencia del desarrollo, en primer lugar, vital de la persona a través de la educación. Fíjese qué importante es el concepto familia-educación, la libre elección del centro, una cuestión que corresponde a los padres. La familia también es el ámbito de desarrollo y superación de la persona, según vamos avanzando en la vida, la importancia que damos a la universidad, también teniendo en cuenta como base la familia. Pero pensemos en los servicios sociales, pensemos en la familia, en la importancia que le damos, por ejemplo, a las unidades de respiro cuando tenemos que acompañar a nuestros mayores. O pensemos en el elenco del sistema de dependencia, cómo opera y cómo tiene siempre como centro neurálgico a la familia acompañando, cuidando a nuestros mayores. O la familia desde el punto de vista del impuesto de sucesión o del impuesto de donaciones, que aquí en Castilla y León hemos eliminado para garantizar una adecuada sucesión o una adecuada donación sin que haya dobles gravámenes. Por tanto, la familia se convierte frente al Estado, para otras ideologías el centro neurálgico es el Estado, en el hecho fundamental, en el centro de gravedad de nuestra sociedad. La familia, y por eso la defendemos. Detrás de la familia está la sanidad, está la educación, están los servicios sociales, está el uso ahora de las nuevas tecnologías. Fíjese la importancia de ese uso en estos momentos y cómo debemos acometerla desde las primeras edades y cuidarlas para que aquello no se desmadre. Y es un hecho sin lugar a dudas radical. Nosotros, mi partido, es un partido que tiene como centro de gravedad a la familia para conseguir un desarrollo armónico de la sociedad, para conseguir un desarrollo económico adecuado de nuestra sociedad. ¿Los pactos a nivel regional y a nivel municipal con Vox le pueden arrebatar la bandera de la igualdad al Partido Popular? Mire, no, yo creo que eso está por encima de cualquier tipo de pacto o de discusión. Para nosotros la igualdad es un hecho fundamental, la igualdad de la mujer respecto al hombre, y por tanto ahí no hay ningún tipo de duda, y que nadie dude en ese sentido, porque no hay ninguna expresión que diga lo contrario. Nosotros somos un partido que creemos, a partir del artículo 14 de la Constitución, que establece la igualdad, creemos en la igualdad de la mujer frente al hombre, y además la procuramos y la fomentamos. Y tenemos, por cierto, muchísimo que trabajar en ese ámbito. Pero fíjese, los grandes hitos en igualdad en este país los ha dado el Partido Popular. Eso no lo debemos de olvidar nunca. Y ahí estamos y ahí vamos a seguir estando. El otro día he intentado explicarle a una persona, me preguntaba, había visto un debate y me decía: Javier, explícame lo del déficit, ¿por qué ahora el déficit es menos? Yo lo he intentado explicar, porque si antes era 8, ahora es 6, se bajan 2 puntos el déficit con respecto... Y dice, pues sí, es que me estás explicando. Pero claro, al final, la compra es la compra. Y yo sigo, y no sé si el déficit ha bajado, ha subido, o qué me están contando, pero los alimentos, cada día estoy pagando más. Estamos hablando casi de un 34% de subida en los alimentos en casi 1 año y medio, 2 años. Claro, un cambio de gobierno
frenar la subida en el contexto que hay ahora mismo es una quimera importante, porque al final es lo que entiende. Yo le puedo explicar lo del déficit a la señora, que además no es ninguna ignorante, pero al final lo que le importa realmente es la bolsa del pan, lo que está subiendo el pan, lo que está subiendo todo. Esto en un contexto como está el Partido Popular, ¿cómo piensa poner freno a esta desvocación que tienen las familias con el día a día? Mira, a nosotros nos preocupa enormemente lo que usted está referenciando, es decir, la subida de la bolsa de la compra, del día a día. Por eso una de las primeras medidas que vamos a poner en marcha es precisamente eso, bajar el IVA a esos alimentos esenciales, pensemos en carnes, pescados, alimentos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque esa es una manera precisamente de atenuar esas subidas. Eso nos parece fundamental. Sin lugar a dudas, la expresión en este momento del incremento de la cesta de la compra es una de las mayores preocupaciones. Y sin lugar a dudas, nosotros tenemos que dejar que el mercado actúe, porque nuestra vocación es esa, es una vocación liberal. No podemos intervenir el mercado. Pero sí que tenemos que trabajar en la línea, y lo vamos a hacer, de la bajada de los impuestos para conseguir, como le digo, una amortiguación del precio de los mismos. Hablemos de vivienda y de juventud, que parece que está bastante relacionado, aunque la vivienda es un concepto mucho más amplio. Entramos en vivienda en alquiler, en vivienda en compra y entramos en jóvenes para poder emanciparse. Hace poco veíamos anuncios del gobierno, no sé, 17.000 una vez, 50.000 otra, incluso 135.000 la última vez de viviendas. ¿Cuál va a ser su política de vivienda en cuanto tanto a alquileres como a vivienda de protección, como al precio de la vivienda? Mire, la clave de todo esto es ordenar todo ese mercado desde el punto de vista de que nosotros podamos ofrecer un pacto y un acuerdo en materia de vivienda que permita las distintas posibilidades, las distintas modalidades y que se pueda interactuar desde ese sentido. ¿Qué ha habido hasta ahora? Un parcheo. Por tanto, un pacto integral en materia de vivienda es la primera propuesta que plantea el Partido Popular, que va a tener, sin lugar a dudas, un ámbito fundamental, como usted señalaba anteriormente en relación a los jóvenes, en todo lo que es la política del alquiler, facilitando el alquiler y facilitando también la compra, facilitando la compra a través, bueno, pues de subvencionar los avales que necesitamos para poder acudir a los préstamos hipotecarios. Esas son algunas de las medidas y actuaciones que vamos a llevar a cabo. Pero la clave de todo ello, como le digo, es un gran pacto, programa en materia de vivienda que tenga establecidos los objetivos, lo que pretendemos y que no estemos al albur de que un presidente del gobierno, como bien decía usted, se levante diciendo que va a construir a través de no sé qué sistema 17.000 viviendas o va a poner en el mercado 70.000 y acabe luego diciendo que 130.000 y el caso es que no hay ninguna. El caso es que no hay ninguna. Por tanto, esta es una política prioritaria, es un derecho esencial de cualquier persona, es un derecho fundamental para que los jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida y, desde luego, a través de ese gran programa y haciendo modalidades y paquetes en materia de vivienda que atienda al alquiler, que atienda la compra o la opción de alquiler con compra, es como nos vamos a mover. Pero bajando a la tierra, y a mí me gusta mucho bajar a la tierra porque es como mejor me conocen los ciudadanos, y yo conozco el mercado de la vivienda. El 50% de los pequeños propietarios no saca su vivienda en alquiler porque no tiene una legislación que les garantice. No hemos hecho nada contra la ocupación, bien sea ocupación con un contrato que no pagas o bien sea ocupación de la vivienda. La gente tiene miedo a sacar la vivienda. Por eso vemos muchísimas viviendas que están paradas, que están cerradas y no salen al mercado del alquiler. ¿Va a haber alguna ley? Claro, ahora uno también, si tú no puedes echar al inquilino, por ejemplo, hablamos de enero, no le podías meter un desahucio hasta julio y luego otros 6 meses, claro, al inquilino le estabas casi diciendo que no pagara en un año, deja de pagar, que en un año nadie te va a poder sacar de aquí. ¿Va a haber una legislación que proteja
Ya no hablamos de las corporaciones, hablamos de esos pequeños propietarios que han invertido en una segunda vivienda para que su pensión se vea un poco más recompensada, que dentro de las inversiones que puede hacer una persona es muy lógico que tenga o una segunda vivienda, o un local o algo que le complemente su pensión. Nosotros... ¿Va a haber una legislación específica? Sí, mire, nosotros, como sabe, estamos en contra de la ocupación con K y, sin lugar a dudas, vamos a perseguirla. Y vamos a perseguirla, bueno, pues a través de oficinas que asesoren a los distintos propietarios. Eso lo tenemos y lo queremos establecer en los distintos ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Valladolid, y va a haber una legislación, lógicamente, específica antiocupación. La tiene que haber, porque además es un tema fíjese, no alarmante a día de hoy en Castilla y León, no alarmante al día de hoy en la provincia de Valladolid, pero sí que es alarmante en muchas zonas de España. Y si lo es en otras zonas, acabará siéndolo aquí. Por tanto, lo tenemos que cortar de raíz. Hablemos de agricultura y de ganadería, que es una zona estratégicamente importante. Sabemos cómo están los agricultores y los ganaderos, sabemos las materias primas, sabemos cómo han subido los fertilizantes, cómo han subido para el propio ganadero el poder mantener sus ganaderías. ¿Qué foco va a poner el Partido Popular para no ayudas directas, porque está la PAC, están otras europeas, sí, pero sí para mitigar un poco este momento tenso que están pasando estos dos sectores? Pues mire, la clave está en que haya una buena interlocución en la cadena alimentaria. Es decir, que los productores, los agricultores y los ganaderos puedan hablar de tú a tú con el sector de la transformación y a su vez con el sector de la distribución. Entonces, el fomentar esa interlocución es una de nuestras prioridades. Ese es un aspecto fundamental y esencial. Por supuesto, el seguir fomentando y concienciando de la importancia que tiene el seguro agrario. Piense usted que están aconteciendo ciclos de sequía cada vez de manera más repetitiva. Cada 2 años, en los últimos 6, 8 años, estamos teniendo un año de sequía. La garantía que supone el tener aseguradas nuestras cosechas, eso es fundamental, es esencial. También vamos a cuidar un ámbito que es fundamental en la agricultura tradicional, como pueda ser la agricultura de Castilla y León, como es el regadío. Nosotros, en este caso, como sabemos, somos deficitarios desde el punto de vista de la relación tierra de regadío, tierra de secano. Bueno, pues hay que incrementar a través de las correspondientes regulaciones la posibilidad de que tengamos más agua para poder regar y así incrementar la superficie de tierras en regadíos. Estos son algunos de los temas que tenemos, sin lugar a dudas, en nuestro programa, pero que todo ahonda en ¿qué? En saber que para el Partido Popular la agricultura, nuestros agricultores y nuestros ganaderos son un sector estratégico. Nos dan de comer, facilitan la vida, en resumidas cuentas, y por tanto hay que cuidarlo. Hay que seguir luchando por una PAC importante. Se acaba de hacer una reforma de la misma y la misma tiene que tener un desarrollo normativo que en estos momentos lo está teniendo, pero que no está culminado. Bueno, pues hay que insistir en esta serie de cuestiones que garanticen la PAC, que mantengan un equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la agricultura de regadío y, por supuesto, el seguro agrario. Para acabar, no quiero dejarme en el tintero los dos últimos temas que para mí son muy importantes, y más hablando desde la población que hablamos. Son despoblación y pensiones, que son dos temas que tienen un poco de unión, porque despoblación lleva un componente de servicios a los pueblos, lleva un componente de que se pueda reindustrializar o que pueda haber nuevas alternativas para los pueblos. Claro, hablar de despoblación en Madrid no tiene casi el mismo sentido que hablar de despoblación aquí. Sí, sí. Y hablamos con un senador que va a tener que pegarse por la despoblación de una zona con muchos municipios pequeños. ¿Cuál es el futuro de estos pueblos? ¿Verdaderamente vamos a ver una política contra la despoblación? Varias cuestiones. En primer lugar, en esa reflexión que decía, no se entiende en Madrid el fenómeno de la despoblación como lo entendemos aquí.
Pues por eso es importante que haya senadores, que haya parlamentarios que vengan desde los territorios a expresar esa sensibilidad que nosotros conocemos. Mire, el Partido Popular en este tema no es sospechoso. Nosotros vamos a dictar, y es uno de las promesas electorales que llevamos en nuestro programa, vamos a dictar una ley de desarrollo rural, una ley de desarrollo rural con carácter transversal. Usted decía, ¿y cuál es el futuro, ¿no?, de los pueblos pequeños de esta comarca? Mire, hay un ámbito que a mí me parece esencial, que a mí me parece fundamental, que es todo lo que supone el desarrollo de la industria agroalimentaria, que está pegada al territorio, que no está deslocalizada. Pensemos lo que supone Medina desde el punto de vista agroalimentario, pero pensemos lo que supone Toro y pensemos lo que supone Cuéllar cuando hablamos del corredor agroalimentario. El origen de los productos y la calidad de los productos y de los productos que estamos produciendo en una tierra como es esta tierra medinense es fundamental y esencial, y por tanto ahí está mucho del futuro. Habrá también desarrollos industriales en determinadas comarcas, pero sin lugar a dudas el desarrollo de nuestras producciones agrarias y la transformación de la misma a través de la industria agroalimentaria, a mí me parece que nos tiene que permitir, por lo menos yo lo soy, muy optimista. Yo he conocido esta tierra, fíjese, cuando el vino no era ni la 10ª parte desde el punto de vista de lo que es ahora en la estructura económica y cómo es hoy. ¿Qué supone en esta tierra, por ejemplo, el verdejo? Pero ¿qué supone no solo desde el punto de vista agrario, sino también desde el punto de vista de la transformación en las bodegas? Pero no solo desde ese punto de vista. Pensemos en el enoturismo, pensemos en esa economía de servicios que se produce en torno a un vino que es el vino actualizado que hacían nuestros abuelos, mejorado con las técnicas que hoy hay, pero sigue siendo el mismo. Y eso es un filón. Por tanto, yo creo que el desarrollo de nuestros pequeños municipios está en lo que siempre han sido nuestros municipios, en el sector agrario y la transformación del mismo. El fenómeno de la despoblación, de vivir o no vivir, es otra cuestión, porque cada uno elige dónde quiere vivir. Pero lo que sí que necesitamos que haya en nuestros pueblos es actividad, porque si hay actividad hay futuro. La gente luego decidirá vivir en Medina o decidirá vivir en Valladolid. Ese es un tema que no podemos regular, ni se nos pasa por la cabeza regularlo. Pero lo que sí que queremos y vamos a fomentar es que haya actividad en pequeños, en medianos y en grandes municipios, porque eso lo que da es una cohesión a todo el territorio. Y además esa es una manera de hacer el territorio sostenible también desde un punto de vista medioambiental, ahora que está tan en boga. Usted conoce perfectamente, igual que yo, cómo están las carreteras de nuestra provincia. ¿Cree que necesitan una mejora en comunicaciones? Porque una de las cosas que nosotros queremos que los pueblos, todas las poblaciones, aquellas donde no podemos poner hospitales en cada pueblo, pero sí que podemos hacer unas comunicaciones mejores para que acerque ese hospital a la población. ¿Necesita mucha inversión nuestras comunicaciones ahora mismo? Pues mire, yo desde el punto de vista de lo que son las carreteras, la red de carreteras tanto nacional, autonómica, como provincial, aquí en la provincia de Valladolid, bueno, pues es adecuada el nivel de mantenimiento de la misma. Habrá puntos y habrá lugares en los cuales no podamos mantener esta aseveración, pero si nos comparamos, sin lugar a dudas, con otras provincias de nuestro entorno, es para estar muy orgullosos del sistema que tenemos de conservación de nuestras carreteras. Como usted sabe, yo fui presidente de la Diputación 8 años y heredé la Diputación que había presidido Ramiro Ruiz Medrano, y lo había dejado, bueno, pues en un adecuado sistema de conservación, diría que óptimo. Lo seguimos manteniendo, y Conrado, pues yo creo que actualmente lo sigue manteniendo, y en ese sentido la Diputación Provincial de Valladolid, bueno, pues es para estar orgullosos desde ese punto de vista del nivel de mantenimiento de nuestras carreteras. Pero sí que tiene usted razón.
el tener un sistema adecuado de comunicaciones nos permite que podamos acceder a todo. Y por eso hay que cuidarlo. Mire, yo siempre digo una cosa que a lo mejor le va a sorprender. No hay nada más social que una carretera. ¿Y por qué? Porque por la carretera va la ambulancia, que lleva en urgencias a alguien al hospital de Medina. Por la carretera se trasladan los niños en los autocares día a día a las distintas unidades educativas. Por la carretera hacemos y desarrollamos, fíjense, toda la política social de los CEAS, los asistentes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la carretera, que es algo que se nos olvida de vez en cuando, cumple una función social como pueda ser la educación, la sanidad o los servicios sociales. La permite. Bueno, y para acabar quiero hablar de, como última pregunta, y no me he olvidado de ellos, por supuesto, ¿se le puede mandar un mensaje de tranquilidad a nuestros mayores con las pensiones? ¿Están garantizadas las pensiones en este país? Hombre, yo creo que, desde luego, desde el Partido Popular lo podemos mandar y lo vamos a mantener. Están garantizadas y vamos a seguir trabajando. Esta es una sociedad que ha sabido cuidar desde ese punto de vista siempre a sus mayores y, desde luego, para nosotros, para el Partido Popular, es una de nuestras principales prioridades. Le podemos decir a todos nuestros pensionistas que Alberto Núñez Feijóo está con ellos y les va a garantizar las pensiones. Jesús Julio, pues muchísimas gracias. Le queda una semana y pico, o una semana casi por delante. Y bueno, le deseo la mejor suerte del mundo y sobre todo que siga con su trabajo, que es llevar pues lo que quiere hacer el Partido Popular en las Cortes Generales de nuestro país. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta Telemedina Canal 9. Muchísimas gracias, pues un saludo a todos los telespectadores de Telemedina y a todos los oyentes. Gracias.